Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio titulado El estigma y la salud enfermedad, impacto y formas de afrontarlo, que se realiza en el marco del 64º aniversario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este conversatorio es organizado por el Vicerrectorado de Investigación en colaboración con el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad y la Facultad de Salud Pública y Administración Carlos Vidal Laiseca. Vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Cáceres, quien nos dirigirá unas palabras de apertura. El doctor Cáceres es doctor en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, magíster en salud pública por la misma universidad y médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como vicerrector de investigación de la Universidad Cayetano. Bienvenido, doctor Cáceres. Muchas gracias, Cecilia. Y estimadas y estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a este webinar sobre estigma y salud enfermedad, su impacto y formas de afrontarlo. En la década del 60, el gran sociólogo norteamericano Erving Goffman describió un concepto cuyo impacto en el entendimiento de la sociedad y sus contradicciones no ha disminuido hasta la fecha. El concepto de estigma define una característica o atributo socialmente desacreditador que en un contexto específico reduce al individuo que lo posee a la condición de, entre comillas, ser dañado y por lo tanto no plenamente aceptado socialmente. El estigma no reside en el atributo en sí, en la relación entre ese, sino en la relación entre ese atributo y una norma social, convirtiendo al individuo en un estereotipo que representa el papel del estigmatizado y genera una marca social negativa que afecta su identidad y su estatus, ¿no? Varias condiciones de salud, enfermedad, ya sea por las alteraciones que pueden producir en la apariencia física de las personas o por su asociación a defectos morales, o por, entre comillas, o por su vinculación a la muerte, resultan estigmatizadas. Y la presencia de un estigma en la experiencia de la enfermedad, ya sea mental o física, a nivel de la misma persona, se expresa en vergüenza, autorrechazo, aislamiento y reacciones similares, lo que lleva a las personas a evitar la búsqueda de ayuda y tratamiento. Esto no solo empeora los síntomas y los efectos sobre la salud, sino que también conduce a la pérdida de oportunidades laborales y sociales, dificultando la recuperación, empeorando la calidad de vida y el acceso a recursos esenciales. Más allá de la misma persona, el estigma se expresa en conductas discriminatorias por las cuales se restringe a los discriminados el acceso a bienes o servicios o el ejercicio de derechos, incluyendo el derecho al buen trato. Entre los determinantes sociales de la salud, el estigma y sus consecuencias, la discriminación y otras, son elementos fundamentales para la explicación de conductas de discriminadores y discriminados que no tendrían una clara explicación en otros casos. Por ello, la comprensión de la existencia de estos fenómenos es necesaria para responder integralmente a los problemas de salud. Por otro lado, en tanto el estigma no es centralmente un significado racional, tratándose más bien de un significado complejo con elementos emocionales conscientes e inconscientes, su afrontamiento a través de explicaciones o recomendaciones solamente racionales no es suficiente. Más bien, el uso de intervenciones con una importante dimensión emocional, como las intervenciones artísticas, ha resultado útil. Entonces, desarrollado en coordinación con el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad y la Facultad de Salud Pública de Administración, este webinar abordará la importancia del estigma en la experiencia de salud o enfermedad como un determinante social de la salud, así como el uso del arte y las comunicaciones para afrontarlo. Luego una introducción conceptual a cargo de la doctora Jimena Salazar, del CIS y de la FASPA. Se discutirá de forma específica casos relativos a la tuberculosis a cargo de la magíster Rocío Valverde, investigadora correspondiente del CIS. Luego sobre la leishmaniasis cutánea a cargo de la investigadora inglesa Helen Price de Keele University, que por la diferencia horaria nos ha enviado un video. Luego sobre los problemas de salud mental a cargo de Ricardo Galvez de la Facultad de Psicología, que presenta un trabajo que hace algunos años coordinara a la doctora Inés Bustamante, y sobre la infección por VIH a cargo de Fernando Olivos del CIS. Es un honor para nuestra universidad presentar este webinar. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Cáceres. A continuación, la doctora Jimena Salazar Lozanau analizará la relación entre estigma, enfermedad y comunicación. La doctora Jimena Salazar es doctora en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en antropología cultural con especialización en ciencias políticas y estudios latinoamericanos por la misma universidad. Colabora con el CIS como investigadora desde hace más de 20 años y es especialista en investigación cualitativa, habiendo participado en numerosas investigaciones y evaluaciones en salud sexual y reproductiva, VIH, sexualidad, género y diversidad sexual. Bienvenida, doctora Jimena Salazar. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias al CIS por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar con la presentación. Como lo ha dicho el doctor Cáceres, yo voy a hacer un marco conceptual sobre el estigma, su asociación con la enfermedad y el uso del arte y la comunicación para enfrentarlo. Vamos a comenzar un poco a conocer el concepto, una historia rápida del concepto, ¿no? El origen de la palabra stigma, y está escrito en griego, proviene de los antiguos griegos y refería a signos corporales inusuales, por lo general eran tatuajes que caracterizaban la condición moral del portador, ¿no? Era una marca realizada con un objeto caliente sobre la piel, por lo general a los que no eran considerados ciudadanos, es decir, los esclavos, criminales, traidores o prisioneros de guerra, por ejemplo. Durante el judaísmo, el estigma comienza a tener una connotación más religiosa, aunque aún negativa, como castigo divino, a partir, por ejemplo, de la marca de Caín, ¿no? En esta historia del pecado original de Adán y Eva, ¿no? Durante el cristianismo, el concepto adquiere otra connotación vinculada a las marcas generales por la crucifixión de Cristo, los estigmata, y si bien continúan siendo marcas, esas pasan a ser místicas y relacionadas con lo sagrado. Es interesante, pero eso se lo vamos a dejar a los historiadores de la religión o a los historiadores del arte, un poco pensar cómo este concepto negativo en sus orígenes en un periodo se transforma en un concepto, en una marca, mejor dicho, sagrada y mística, ¿no? Eso no lo vamos a discutir ahora. Luego de muchísimos años, en los años 60, ya lo dijo el doctor Cáceres, Erving Goffman, exactamente en 1963, escribe su libro Estigma, Notas sobre el manejo de una identidad deteriorada. Erving Goffman es un sociólogo, era un sociólogo de la Escuela del Interaccionismo Simbólico en los Estados Unidos, y él resignifica, se apropia de este concepto, lo resignifica para denotar atributos desacreditadores de la identidad, sean de las personas, sean estos físicos, mentales, de expresión o comportamiento, ¿no? Y como proceso se va a inscribir ese estigma en la interacción social. Ya no solamente es individual como marca, vamos a decir así, a una persona indeseada en una determinada sociedad, como eran los griegos, y que no eran ciudadanos, considerados ciudadanos, sino también grupal. Es decir, es un proceso en la interacción social, ya no solamente individual, sino también grupal. Años más tarde, Link y Phelan enriquecen el concepto como un proceso no solo de etiquetado de individuos, sino un proceso estructural de relaciones de poder frente a diversas desigualdades sociales,
diferenciando, por ejemplo, el autoestigma como parte de esa relación de poder y el estigma social. Quiere decir, un estigma que ya no es solamente individual, sino atribuido por una determinada sociedad o por la sociedad, en este caso occidental, a determinados grupos. Desde la antropología en general y la antropología médica en particular, se conceptualiza el estigma como una construcción cultural producto de desigualdades estructurales. Por ejemplo, para Mary Douglas, en 1966, que escribió Pureza y Peligro, un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, ¿no? Que recién en 1973 se tradujo al castellano. Mary Douglas es inglesa. Se trata habla ella de situaciones o características que se vuelven símbolos de desorden moral y peligro colectivo, ligados al binario pureza-contaminación y a las jerarquías morales, principalmente en sociedades tradicionales, pero Mary Douglas también ha sido citada, trabajada e incorporada a los conceptos y a los marcos conceptuales que tendrían que ver más con Occidente que con las sociedades tradicionales. Arthur Kleinman, en 1977, escribe, es un antropólogo médico, escribe muchos libros y entre ellos el famoso Social Suffering, que lamentablemente no ha sido traducido al castellano, que resalta el estigma como sufrimiento social y muestra cómo determinadas situaciones de deterioro de la salud son espacios de manifestación de desigualdades estructurales y exclusión. El estigma en este sentido va a ser un mecanismo que va a intensificar el sufrimiento. Es decir, ya no estamos solamente en la marca, sino en los efectos de esa marca. Finalmente, Paul Farmer en 2003 nos habla de los sistemas sociales que producen pobreza, desigualdad y marginación y que refuerzan y que van a reforzar que ciertas enfermedades se asocien a determinados grupos, ¿no? Uno de sus libros es Pathologies of Power, Health, Human Rights and New War on the Poor, uno de sus libros más famosos. Arthur Kleinman y Paul Farmer eran norteamericanos. Entonces, también tenemos desde la antropología médica y la antropología, digamos, estudiosos que han trabajado el tema del estigma y la discriminación y la han profundizado. Aquí podemos ver, por ejemplo, un diagrama que va a diferenciar un poco el planteamiento de Erving Goffman y el planteamiento desde la sociología, desde el interaccionismo simbólico, el estigma como atributo desacreditador, y Mary Douglas, con el estigma como impureza y contaminación. Esto no quiere decir que son diferentes, quiere decir que se complementan, o sea, han ido complementándose, digamos, y enriqueciendo ese primer concepto que Erving Goffman retomó de la historia griega y cristiana, ¿no? Entonces, Erving Goffman habla de tipos, por ejemplo, atributos físicos, de carácter, grupales, ¿no? Procesos relacionales, es decir, que el estigma se construye en la interacción social, no es alguien que se inventa, ¿no? Por eso él es padre del interaccionismo simbólico. Y hay una gestión de la identidad y del autoestigma, que es muy importante. Recojan este segundo concepto, ¿no? Y Mary Douglas habla de impureza, que va a ser igual a desorden cultural,
Es algo que desordena una cultura, que la pone en jaque, ¿no? Una determinada impureza en una sociedad desordena la cultura, ¿no? Usa categorías como pureza, impureza, que van a regular las fronteras sociales, los límites sociales, qué cosas se puede, qué cosa no se puede, qué cosa es impuro y qué cosa es contaminado. Y esto, a su vez, va a representar un control social a través de este tabú, ¿no es cierto? Entonces, estos son, digamos, en los años 60 los primeros trabajos que apuntan hacia el estigma. En la actualidad, de los años 2000 en adelante, se ha continuado por conceptualizar el estigma con un carácter crítico, y ahí entramos al pensamiento crítico, relacional, ¿no? Estructural e interseccional. Quiere decir este famoso estigma por capas del cual se hablaba antes, que ahora se llama, le denominamos interseccional y que incluye también a los movimientos sociales y comunitarios que resisten a este estigma, ¿no? Esto es importante porque eso corresponde al milenio que estamos viviendo y autores como Richard Parker y Peter Hagelton, podemos, ¿cómo se llama?, mencionarlos. Son ellos dos que también retrabajan el estigma dándole vamos a decir, este nuevo desarrollo al concepto de estigma, vinculándolo con la lucha por los derechos humanos, el tema de las políticas públicas y las prácticas de resistencia, ¿no? Esto es muy importante porque antes la persona estigmatizada era una víctima cuya, digamos, cuya identidad estaba deteriorada y que muchas veces asumía el autoestigma, es decir, asumía el estigma como verdadero, como propio, como interno, como si realmente estuviese allí, ¿no es cierto? Sin embargo, en este caso se comienza a hablar de movimiento social y comunitario que resiste al estigma, ¿no? Va del estigma entonces como marca que deteriora la identidad al estigma como forma de opresión y como terreno de disputa simbólica y política. También tenemos a Imogen Tyler, que tiene digamos, el artículo de Parker y Hagelton lo podemos encontrar libre, pero Imogen Tyler hay que pedirle permiso en ResearchGate para tener su publicación, es estigma, la maquinaria de de la inequidad. ¿Ok? Entonces, con todo este bagaje, digamos, vamos a trabajar la, qué es la construcción del estigma y sobre todo la estigmatización, ¿no? Entonces, Goffman decía que el estigma es un atributo que transforma la carga de una persona común y corriente a una persona marcada y desacreditada, ¿no? Y también en otra parte de su libro dice, es la marca de aquellas personas que van contra una norma social donde la norma es definida como una creencia compartida de que las personas se deben comportar y ser de una determinada manera en un determinado momento, ¿no? Ahí está también, también Goffman está libre para poder bajar el libro. Entonces, Corrigan y otros desarrollan un modelo, un primer modelo de construcción del estigma a partir de los estereotipos, que son modelos fijos o ideas generalizadas, para caracterizar a un determinado grupo humano en sus aspectos físicos, mentales o comportamentales, ¿no? El estereotipo podría ser esa semilla, por decirlo de una manera, originaria del estigma,
que en realidad la, la podemos tener, cada ser humano los puede tener porque a través de la educación, a través de la familia, a través de nuestra religión, a través de donde vivimos, a través de diferentes instituciones sociales, nos vamos socializando con estereotipos en nuestra cabeza que luego muchas y muchos de nosotros deconstruimos, pero de todas maneras hay que reconocer que el estereotipo, los estereotipos como una forma de diferenciarse de otros, están presentes, estos modelos fijos o ideas generalizadas, ¿no? Estos, para Corrigan y otros, da lugar a los prejuicios, que ya son juicios. O sea, pasamos del estereotipo que está en nuestra, digamos, en nuestra mente y que nos hace diferenciarnos de otros, para bien o para mal. Cuando es para mal, pasamos al prejuicio. Es decir, ya hacer juicios o evaluaciones generalmente negativos que se forman contra personas o grupos a partir de la fuerza de estos estereotipos, sobre todo los estereotipos negativos, ¿no? Y estos dos en conjunción dan lugar a la discriminación, es decir, acciones sutiles o manifiestas, actitudes discriminatorias, comportamientos discriminatorios hacia personas o grupos producto de los estereotipos y el juicio hacia estos grupos, ¿no? Que es un prejuicio porque no los conocemos. Es un prejuicio porque lo estamos haciendo antes de confirmar cualquier cosa, ¿no? Em, entonces, el proceso de estigmatización fue muy bien, digamos, estructurado por Link y Phelan, ¿no? Que van a describir este proceso de estigmatización, porque el estigma ya está. Pero ese proceso de estigmatización ellos plantean que se da cuando 5 elementos se manifiestan simultáneamente. El etiquetaje. En primer lugar, el etiquetaje. Tiene que haber la etiqueta, ¿ya? La asignación de estereotipos, esa separación entre ellos y nosotros, es un contexto además asimétrico de poder entre el grupo estigmatizado y el grupo estigmatizador. Es decir, hay el grupo que se considera la normalidad, ¿no? Sea lo que esto sea, que se considera la normalidad. Y entonces hay esa separación nosotros, ellos, ¿no? Siempre en un contexto asimétrico de poder, no es en un contexto igualitario de poder, ¿ya? Se da una pérdida de estatus, ¿no? Y se produce la discriminación. He puesto estructural entre comillas porque esta discriminación puede ser estructural, es decir, por parte de instituciones estatales, de la ley, las estructuras económicas que afectarán al grupo estigmatizado, o la discriminación de un grupo humano hacia otro. ¿Ok? Entonces se da esta discriminación que puede ser estructural, es decir, institucional, y por parte de leyes, estructuras económicas, y el Estado, etcétera, o discriminación de un grupo a otro, pero siempre el grupo hegemónico, vamos a decir así, es el grupo que estigmatiza y que genera esa estigmatización, ¿no? Esto lo pueden ver en Conceptualizing Stigma en la revista, también está a disposición en internet. Entonces, este proceso de estigmatización me pareció bastante interesante de compartirlo con ustedes y aquí hice no voy a mencionar las dolencias o enfermedades que van a, ¿cómo se llama? Que van a hablar ahora. No sabía que se iba a hablar también de salud mental, o sea, de estigma referido a la salud mental, pero en todo caso
traté de dar un ejemplo un poquito. Nosotros tenemos esa etiqueta loco. La etiqueta loco es una etiqueta que muchas veces, muchos de nosotros la usamos, y la usamos muy frecuentemente, ¿no? Pero hay un estereotipo que es, vamos a pensar en esa persona que está en la calle o que tiene una enfermedad mental grave como una esquizofrenia o lo que sea, ¿no? Al cual vamos a llamar loco y va a estar asociado al estereotipo de peligro. Ese estereotipo de peligro y de loco y la etiqueta de loco va a diferenciar a ese nosotros que somos normales con esa persona. Y eso para esta persona significa que pensamos o podemos pensar, o la mayoría piensa que debería estar encerrado, ¿no es cierto? Entonces es una pérdida de estatus. ¿Por qué? Porque no es considerado un ciudadano. De hecho, hay un montón de derechos que va a perder, ¿no? Y entonces, si se trata de una discriminación concreta en las quejas del barrio para que no viva allí, por ejemplo, ¿no? Ya, eso es esa es vendría a ser una discriminación que tiene que ver con un grupo contra esta persona o estas personas, ¿no? Pero el hecho de que vive en situación de calle ya tiene que ver con una discriminación estructural, porque no existe un soporte de instituciones que permitan que esta persona viva en condiciones dignas, ¿no? Eso es más o menos el, el tema que tratan Link y Phelan, y digamos que este diagrama podría ponerse muchas y muchas y muchas etiquetas, porque las etiquetas lamentablemente van aumentando en nuestra sociedad. Ahora tenemos muchas etiquetas que en un momento no las veíamos, no tenían que ver directamente con enfermedades, pero con formas de ser, con formas de comportarse, con formas de vestirse, con identidades de género, con orientaciones sexuales, con colores de piel, con etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué tipos de estigma existen? El estigma interseccional, que ya les dije, la intersección de diferentes estigmas en un mismo grupo. El estigma experimentado, que es ese estigma que se ejerce a través de actos interpersonales de discriminación, o sea, quien experimenta el estigma directamente. El estigma anticipado es ese temor a sufrir un potencial estigma. El estigma percibido es ese sentimiento de sufrir estigma sin haberse manifestado la estigmatización. El estigma secundario es un estigma por extensión a familiares. Este es bien importante porque muy pocas veces se toca, que es ese estigma que no solamente la tiene la persona. Esto es en enfermedades, por ejemplo, ocurre mucho que hay un estigma que se extiende a los familiares o a las personas relacionadas con la persona estigmatizada o con las personas estigmatizadas, ¿no? El estigma observado, que es el testigo del testigo de estigma, y el estigma estructural o sistémico, el cual ya explicamos hace un rato. El estigma y enfermedad. Algunos estereotipos o ideas generales asociadas a las enfermedades. Peligro, desorden moral, contaminación, promiscuidad, conducta incontrolable, antihigiene y irresponsabilidad, ¿no? Hay muchos más, pero estos son algunos que tienen que ver con los estereotipos que se tienen sobre alguna persona que está enferma con alguna de estas dolencias o enfermedades que generan muchísimo más estereotipos, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos o ideas generalizadas sobre enfermedades? Por ejemplo, la tuberculosis solo la tienen los pobres, la lepra es un castigo divino, la diabetes aparece porque la gente es floja y come demasiado azúcar, la obesidad es solo falta de fuerza de voluntad, la depresión es cosa de débiles, los esquizofrénicos son peligrosos, la ansiedad solo es exageración,
las personas con epilepsia no pueden trabajar. Y así sucesivamente tenemos otros estereotipos o ideas generalizadas, es decir, ideas que tienen las personas que se han transmitido de unos a otros o de unas a otras, ¿no? Y entonces trabajamos nuestras percepciones con estas enfermedades, con estos estereotipos. ¿Cuáles son las consecuencias del estigma? En primer lugar, el autoestigma. Por eso no lo puse en los tipos de estigma, porque quería trabajarlo con ustedes de otra manera, ¿no? El autoestigma, y me pareció interesante este famoso modelo de las 3A, que es, la primera A sería el awareness, que es la toma de conciencia, es decir, la persona toma conciencia de los estereotipos sociales existentes sobre su enfermedad o condición, ese es el awareness. La persona identifica que tal creencia circula socialmente, ¿no? El agreement, que es el acuerdo, ¿no? La persona valida el estigma como cierto, lo internaliza, es decir, lo percibe como algo verdadero. Y finalmente la application o aplicación, la persona aplica ese estereotipo a sí misma, ¿no? Esto ocurre mucho con las personas que ocurría, yo creo que ahora hay muchísimo más conciencia en ese sentido, y el estigma viene desde otros grupos, pero ocurría mucho con el VIH, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto se ha sacado de Amy Watson et al. La autora Self-Stigma in People with Mental Illness, ¿no? ¿Y cuáles son? Entonces, esto se traduce en consecuencias del estigma hacia la enfermedad. La negación, el silencio, el ocultamiento, la vergüenza, la culpa, el autoaislamiento, el aislamiento de los otros o las otras, el temor, el pesimismo, y podría haber muchísimas consecuencias. Esto genera un acceso restringido a la salud, por un lado, y una pérdida de estatus social. Entonces, el acceso restringido a la salud y la pérdida de estatus social son las complicaciones médicas, la atención tardía, el maltrato, la culpabilización, la carga económica, la carga de cuidado, la exclusión, la inequidad, a mayor tiempo de la enfermedad, a mayor costo, la pérdida de oportunidades laborales, educativas, etcétera, la depresión y los riesgos de suicidio. Aquí vemos un montón de temas, de consecuencias que podrían estar relacionadas con el acceso restringido a la salud o la pérdida de estatus social, ¿no? Cuando una familia esconde a su persona enferma, ahí hay una pérdida de estatus social, pero también un acceso restringido a la salud, porque si yo escondo a una persona, probablemente la atención, va a haber complicaciones médicas o una atención tardía, ¿no? Así como si la propia persona con el autoestigma esconde su propia enfermedad, ¿no? Entonces, esto me pareció muy interesante. Hagelton, Parker y Malúa desarrollaron un círculo vicioso del estigma, la discriminación, incluyendo el tema de los derechos humanos, y esto me parece muy interesante y una manera de enriquecer lo que hasta ahora hemos ido viendo, el círculo vicioso del estigma, la discriminación y los derechos humanos, donde el estigma, ya saben, ocasionado por qué, ¿no es cierto? Ese diagrama lo podemos dejar, ¿no? Causa discriminación. La discriminación conduce, aquí ya es una discriminación estructural, porque conduce a una vulneración o violación de los derechos humanos, ¿no?
la cual legitima a su vez el estigma y vamos en un círculo muy difícil de romper. Esto podría estarse dando, si lo queremos ver de una manera actual, con la población migrante latina venezolana en Estados Unidos. El estigma es que tienen tatuajes. Ahora, el tatuaje no es el estigma propiamente dicho, sino el estigma se construye a partir del estereotipo de que una persona tatuada es una persona del Tren de Aragua. Eso es el estereotipo. Ahí se construye el estigma. La discriminación es que estas fuerzas policiales especiales lo encarcelan, se lo llevan. Esta, digamos, esta deportación genera la violación de sus derechos humanos, porque o sea, tú no puedes decir que alguien que tenga tatuajes es necesariamente perteneciente al Tren de Aragua. Eso es absurdo, ¿no? Entonces, esa discriminación conduce a una violación de derechos humanos, vulneración, y esta vulneración legitima el estigma. Al llevarse a estas personas a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, estamos legitimando el estigma, ¿no? Entonces, y podemos usarla en enfermedades, yo imagino que o dolencias, yo me imagino que mis compañeros y compañeras van después a hablar concretamente de situaciones, ¿no? Bueno, el arte. Aquí donde entra arte, el arte, la performance o la comunicación contra el estigma. Como había dicho Carlos a un inicio, el estigma tiene que ver mucho con lo emocional, el estereotipo, el prejuicio. Es básicamente pocas veces racional, ¿no? Tratamos de racionalizarlo buscando explicaciones al estereotipo, pero eso no significa que nuestras emociones no entren allí. Entonces, digamos, en contraposición, Manuel Castells, ¿no? En su libro Redes de Indignación y Esperanza, los movimientos sociales en la era de Internet, nos dice, las emociones son los motores de la acción colectiva. Entonces, de ahí es que vamos a luchar contra una emoción, contra una forma de manifestar la discriminación a partir de una emoción o de un estereotipo racionalizado, pero que genera determinadas emociones con el arte, la performance, que también toca las emociones, ¿no? La desidia del Estado o la indiferencia de la ciudadanía impiden el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales y la heterogeneidad y la diferencia de diferentes grupos humanos, estando aquí incluidas también las personas que tienen una dolencia, un mal o una enfermedad, sea cual ésta sea. ¿Ok? Entonces, ahí hay una responsabilidad que tiene el Estado, hay una responsabilidad que tiene la propia ciudadanía, ¿no? Que no reconoce por lo general o tiene mucha dificultad a reconocer cualquier tipo de diferencia. Por ello, los grupos humanos estigmatizados, se ven forzados a visibilizarse utilizando el arte, la performance o la intervención artística como herramienta para exigir reconocimiento. Esta no salió bien, no sé qué pasó aquí, no sé qué pasó acá, yo lo veía, se los quería mostrar porque me parecía súper interesante que es el cuerpo de una mujer en, enredado en estas redes metálicas de seguro, esas redes que se ponen en las casas metálicas, ¿no? Y eso puede simbolizar, ahí está, ¿qué cosa? Eso a mí me hace pensar, ¿no? A mí que miro eso, una mujer envuelta en estas redes metálicas y que casi su cuerpo está preso, en qué cosas me hacen pensar, ¿no? Entonces, esta práctica
la práctica esta de visibilizar a través del arte la performance o la intervención artística es denominada arte en acción, performance o artivismo, como le puso Chantal Mouffe. Y acá está el libro de Chantal Mouffe, Prácticas Artísticas y Democracia Agonística, ¿no? Eh, e incorpora la comunicación, las expresiones culturales, cualquiera que éstas sean, la creatividad del grupal, sobre todo, en este caso no es contemplativa, individual, sino una creatividad grupal, el cuerpo, que es muy importante. Lástima que esta foto no salió, pero en todo caso, ustedes ven que aquí también hay como ejercicio del cuerpo para mostrar qué cosa está sucediendo, ¿no? Este, el cuerpo y la memoria, quiere decir la memoria en el sentido de la memoria de todo lo vivido, ¿no? La memoria del sufrimiento social, la memoria del estigma, ¿no? Eso es más o menos a esa memoria nos estamos refiriendo. Estas manifestaciones artísticas en todas sus formas son un recurso para enfrentarse a los estigmas existentes sobre enfermedades, males o dolencias, ¿no? Constituyen una puesta en escena que a través de formas expresivas se transforman en realidades experimentadas. Es decir, ¿qué busco yo? ¿Qué es lo que busco yo como artista en las personas que me están viendo? En las personas que están viendo mi performance, mi intervención o mi obra artística. A vivirlo. Lo que está buscando el grupo que hace ese arte es que esas personas internalicen y encarnen ese problema, ¿no? El artivismo entonces se coloca en el plano de esa experiencia vivida. Yo quiero que vivas lo que yo vivo, que lo experimentes, en un acto diferenciado de la observación contemplativa y analítica de una obra de arte que nos puede emocionar, pero que no nos exige más allá una reflexión. Entonces, esta obra, graffiti de acá, nos dice muchas cosas de manera metonímica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Contra la violencia. Pero al yo ver a una persona que se supone que debería estar tirando una piedra, agarrando un ramo de flores, yo me siento identificada y siento que me están diciendo que la violencia no es la solución, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos lo que el arte busca. A mí me emocionó, miren, yo primera vez que veía esta foto, a mí me emocionó mucho, en realidad no se ve, pero dice I can breathe. Y eso es lo que dijo George Floyd cuando el policía estaba chancando con la bota el cuello. Pero el I can breathe de George Floyd quiere decir en general la población afroamericana no puede respirar en una sociedad racista. Entonces eso me conmovió, ¿no? Entonces se trata además de un acto entonces comunicativo y político que genera significados o la búsqueda de significados en todos los que o las que participan en ese acto, ¿no? Entonces la idea también es buscar que la gente no solo vea, sino participe también, ¿no? Y expresa esa confrontación política fuera de espacios tradicionales. No está en un museo, está en la calle. Eso es lo primero. Está en la calle para que lo vea todo el mundo. En las plazas o en cualquier otro espacio público. A ese espacio público podemos aumentarle, si queremos, también el espacio virtual de las redes sociales, ¿no es cierto? Aunque ahí ya tiene que competir con demasiada información, no sé, no me convence a mí personalmente, pero en todo caso el espacio público es el lugar donde se desarrolla ese activismo, ¿no?
Y el dominio cultural juega un papel crucial porque se trata del lugar donde se construyen esas representaciones y esas subjetividades capaces de cuestionar el orden hegemónico actual, eso lo dice Chantal Mouffe, ¿no? Entonces, cuestionamos el racismo haciendo un graffiti de George Floyd diciendo I can breathe. No está refiriéndose a concretamente a la persona, está refiriendo a un grupo humano que no puede respirar. A mí, la verdad que me llegó bastante fuerte. Logrando así unir a quien lo produce, o sea, al interventor, al artista, al activista, a quien lo actúa, es decir, quien está en el espacio público demostrando o haciendo el acto y a quien estamos esperando interpelar, exigiendo a este último a tomar posición. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con las tesis, ¿no? Tomando las propias palabras de Anna Taylor, y aquí termino, en el activismo cultural, los cuerpos van a comunicar más que una experiencia visual, van a compartir una energía que desarrolla sentimientos solidarios de compasión, de incorporación y de rebeldía. Esta es una foto de Chile de la canción de las tesis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salazar. Ahora vamos a escuchar a la magíster Rocío Valverde Aliaga, quien abordará el estigma con un enfoque en tuberculosis y acceso a la salud. Rocío Valverde Aliaga es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con 28 años de experiencia como investigadora social en salud y políticas públicas y actualmente es consultora del Fondo Mundial. Bienvenida, magíster Valverde. Hola, ¿me escuchan? Y la escuchamos. Muchas gracias, Cecilia. Estoy teniendo un poquito de problemas con el acceso, pero bueno, estoy aquí. Primero, bueno, muchas gracias al CIS por la invitación. Además, por invitarme a un tema que al ir preparando la presentación, me daba cuenta que de alguna manera, digamos, me ha acompañado durante estos 28 años, ¿no? Iba contando los años y son bastantes, pero también eh, he tenido experiencias en particular de estudios, de investigaciones relacionadas a la tuberculosis que, que me han llevado una y otra vez a la reflexión sobre el estigma. Y las quería compartir, ¿no? Las quería compartir con ustedes en este proceso de ir uniendo la investigación, el saber, el conocimiento y la acción, ¿no? Y la acción en salud. Entonces, por favor, Wendy, podemos pasar a la siguiente. Gracias. Les quería contar muy rápidamente que por el año 98, imagínense cuántos años atrás, eh, cuando yo todavía era estudiante y era egresada y era asistente de investigación, compartí el quehacer de este estudio que luego se publicó como Vivir la tuberculosis, estudio socioantropológico en el Cerro San Cosme y el Cerro El Agustín, ¿no? Que fue quizás mi primera experiencia directa con, con el tener tuberculosis, con el vivir
con la cotidianidad de la enfermedad ah, y del mundo simbólico relacionado a la tuberculosis, ¿no? Como bien lo explicaba eh, Jimena, ¿no? Como cualquier estudiante de ciencias sociales, teníamos a Goffman bajo el brazo, ¿no? Y claro, lo primero que tú esperas es internarte en las comunidades y comenzar a conversar y entender y comprender. Y para mi suerte, esa vez como asistente de investigación, me encargaron que todas las aplicaciones que yo iba a hacer estaban relacionadas a personal de salud. Entonces, en vez de trabajar con la comunidad, tenía que trabajar con el personal de salud. Y fue una experiencia importante para justamente comprender, aprender, experimentar eso que Jimena en algún momento llamaba como estigma secundario, ¿no? eh, entender cómo el trabajar en tuberculosis también era un proceso que llevaba a la estigmatización, que el personal de salud que trabajaba en tuberculosis se sentía de alguna manera castigado o relegado, o claro, trabajaban en la trastienda, ¿no? Porque el área de tuberculosis casi siempre quedaba, digamos, no en el frontis, ¿no? Del establecimiento de salud, sino por ahí atrás, ¿no? Y lo más lejitos mejor. Entonces, muchos de ellos habían llegado a trabajar y trabajaban con ahínco, con esmero, pero muchos de ellos también sentían el castigo de trabajar en tuberculosis, ¿no? Y cómo, de alguna manera, esa valoración negativa, desacreditante de la tuberculosis también, digamos, los comprometía a ellos. Entonces, fue una de las primeras cosas que me ayudó también a reapropiar mi propia experiencia del personal de salud digamos, saber esta dinámica de la estigmatización, ¿no? Y de la discriminación y percibir a estos juegos como realmente escenarios culturales en donde eh, el estigma no es, digamos, un asunto, como decía eh, Jimena, como un asunto dado, sino un asunto dándose, ¿no? Y dándose en interacciones concretas. Posteriormente, si pasa Cecilia, por favor, o perdón, Wendy, gracias. En el año 2006 fui otra vez contratada para una consultoría y esta vez lo que me pidieron es recuperar 20 testimonios de expacientes de TBMDR, ¿no? En el momento en que la tuberculosis multidrogo-resistente era aún una patología, digamos, como un muy difícil tratamiento. Estos pacientes habían tratado su tuberculosis en momentos en donde todavía el país no asumía el tratamiento de la TMDR y menos en las condiciones, digamos, que ahora las asumen, ¿no? Teníamos un afrontamiento de la tuberculosis aparentemente exitoso, de la tuberculosis sensible, pero, digamos, eh, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, incluso dentro de la propia población, digamos, con tuberculosis, había una nueva discriminación relacionada a tener esta tuberculosis, digamos, más agravada o resistente. En esta experiencia que fue intensa, por decir poco, una de las cosas que comenzó a surgir de manera muy rápida en mi experiencia personal como investigadora fue la juxtaposición de condiciones estigmatizadoras, ¿no? Esto que Jimena planteaba como esta visión del estigma interseccional, ¿no?
donde varias condiciones, no solamente condiciones sociales, incluso condiciones de salud, ¿no? Se superponían, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo recuerdo con mucha nitidez el testimonio de una mujer con diagnóstico de TMDR, pero también con esquizofrenia, ¿no? Y, y digamos, lo extraño que había sido para el personal de salud y para el, digamos, el propio sistema de salud, tratar a esta mujer doblemente estigmatizada, ¿no? Por tener esquizofrenia, además con la concepción interesante de que siendo que era una mujer con esquizofrenia, no iba a poder culminar un diagnóstico, perdón, un tratamiento TBMDR que suponía en ese entonces 2 a 3 años de tratamiento, en algunos casos con inyecciones diarias, ¿no? Y con una dosificación muy intensa, ¿no? Entonces, por allí un primer asunto, ¿no? Y yo lo relacionaba un poquito a lo que Jimena decía de esta institucionalización del estigma, porque muchas veces en esos procesos digamos, tener adherencia al tratamiento multidrogo resistente, no fue pocas veces que escuchaba las limitaciones que se tenían, por ejemplo, para aprobar el tratamiento de MDR a personas que tenían esquizofrenia o problemas en general de salud mental, pero también a personas, por ejemplo, que tenían abuso de alcohol o abuso de drogas, ¿no? Y era como un circuito, digamos, eh, vicioso, ¿no? En donde tenías una condición de salud compleja y se te sumaban otras condiciones que en vez de, digamos, acercarte a la atención, digamos, terminaban postergándote aún más. Junto a esto también estaba la coinfección, por ejemplo, del VIH, que no era, que también, digamos, retaba a a una construcción o a una experiencia eh, compleja, ¿no? De discriminaciones cruzadas, de yuxtapuestas. Y lo mismo con personas que por tener el sistema, digamos, inmunológico deprimido, como las personas, digamos, que tenían cáncer, también probablemente terminaban con una tuberculosis al ir a los establecimientos de salud, donde también eran atendidos otras personas con este mal, ¿no? Entonces, eh, este estudio fue para mí especialmente revelador en esta superposición de experiencias estigmatizadoras, lo cual hacía cada vez más compleja no solamente la historia y el testimonio y cómo poder transmitirlo como investigadora, sino también hacía, hacía difícil la comunicación del saber o del conocimiento hacia pares, hacia comunidades, ¿no? Toda vez que este estudio estaba llevado a diseminar información a diferentes públicos, ¿no? Entonces, allí fue todo un reto. Podemos pasar, por favor, Wendy. Ya por el 2017, cuando ingresé a trabajar directamente con los programas del Fondo Mundial aquí en el país, eh, un territorio nuevo fue trabajar en cárceles, ¿no? En cárceles y tuberculosis, porque comenzó a hacer sentido este asunto absolutamente relacional y cultural, donde el estigma no es un asunto absoluto, ni es no es una cosa, ¿verdad? Sino que son interacciones y son, digamos, puestas en escena en condiciones dadas.
Eh, a mí me llamó muchísimo la atención porque nosotros interveníamos brindando condiciones, digamos, buenas condiciones de atención a eh, personas que tenían tuberculosis en cárcel. Entonces construíamos, digamos, el proyecto tenía que ver con la construcción de, digamos, pabellones, ¿sí? O remodelación de pabellones para que, digamos, los enfermos pudieran tener las condiciones suficientes para no seguir transmitiendo la enfermedad y para poder, digamos, dar atención a sus tratamientos, ¿no? Lo curioso fue que se volvió, digamos, tener tuberculosis un asunto de privilegio, ¿no? Entonces era sumamente importante ver cómo, digamos, esto que podía en otras condiciones ser un asunto de discriminación en la cárcel, en las condiciones de tan alta vulnerabilidad de las personas, digamos, resultaban ser un asunto de privilegio. Incluso, no recuerdo si fue en la cárcel de Guaral, nos comentaban que algunos pacientes habían vendido su esputo, ¿no? Porque era tan valorado, ¿no? El tener, digamos, las condiciones de vida que ellos en ese momento accedían a tener por tener tuberculosis, que, digamos, se veía como la condición esperada. Entonces, por allí, algunas de estas reflexiones que quería compartir con ustedes. Y finalmente, Wendy, si puedes, vale. Comentarles que a partir del 2004 estuve participando en la construcción de propuestas, ¿no? Y muchas de estas propuestas están dirigidas a desarrollar programas, proyectos, entre otras cosas, a enfrentar, ¿no? Problemas como la falta de adherencia al tratamiento o problemas como aminorar los tiempos, digamos, de acceso al diagnóstico, ¿no? de pacientes con tuberculosis. Sin embargo, y debo de plantearlo así, proponer programas y proyectos para enfrentar el estigma quizás ha sido una de las experiencias más frustrantes dentro del proyecto que yo, digamos, de alguna manera he compartido, ¿no? Porque eh, habían muchas dificultades para diseñar estas estrategias, ¿no? Que son, como lo decía Jimena, digamos, comunicacionales y son culturales, ¿no? Pero también estaban muy relacionadas con el estilo, el tipo de construcción del proyecto y de valoración o evaluación del cambio al cual dan lugar, ¿no? Y entonces las dificultades para implementar las estrategias eran muy fuertes y más aún las dificultades para mostrar resultados, ¿no? Ya por el año 2013 hubo una modificación importante en el diseño de las propuestas y el país, digamos, quedó circunscrito a intervenciones focalizadas en poblaciones de alta vulnerabilidad, lo que de alguna manera restringía todo tipo de intervención comunicacional y todo tipo de intervención cultural generalizada, ¿no? A público general. Entonces había que ir específicamente sobre las poblaciones o sobre los segmentos poblacionales con los que estábamos, digamos, más urgidos en trabajar. Se ha venido interviniendo y, digamos, implementando cerca de, yo diría, 100 millones de dólares en el campo de la tuberculosis a través del Fondo Mundial. Y, digamos, hoy por hoy el país no puede presentar, digamos, es uno de los eh, digamos, de las líneas de financiamiento no dadas, trabajos en estigma o trabajos culturales,
¿no? Hacia población general, y las limitaciones, sin embargo, de acceso a tratamiento, de acceso a diagnóstico, eh, digamos, de manera transversal, abordan siempre cuestiones culturales, de receptividad del otro, de cuestionamiento del estigma en el propio personal de salud o incluso en las poblaciones comunitarias que trabajan en el proyecto, ¿no? Entonces, es todo un reto y les digo sinceramente que he venido un poco a escuchar estas otras experiencias porque creo que más allá digamos, de las restricciones que tengamos eh, en algunos, sobre algunas ofertas de financiamiento, creo que los estudios, tanto en tuberculosis como en VIH, nos afrontan que el tema del estigma es permanente, que sin lugar a dudas nos evocan el retraso del diagnóstico, las dificultades de adherencia al tratamiento y con ello la poca efectividad de nuestras intervenciones. Es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Valverde. A continuación vamos a ver el video enviado por la doctora Helen Price, quien compartirá la experiencia del proyecto Eclipse frente al estigma de la leishmaniasis cutánea. La doctora Helen es profesora de Ciencias Biológicas por la Universidad de Kiel y directora de investigación del School of Life Sciences. Su trabajo se centra en la biología de parásitos protozoarios como Leishmania y Trypanosoma con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéuticas. Actualmente lidera un grupo de investigación en Kili y co-dirigió el proyecto Eclipse. Hello, my name is Helen Price. I'm a professor of parasitology at Keele University in the UK. Thank you very much to the organisers for inviting me to speak about the Eclipse project. Eclipse was an interdisciplinary project that ran from 2019 until 2024. It was led by myself, a parasitologist, and by Lisa Dicamitis, a medical anthropologist, and it was funded by the NIHR in the UK. And we worked with teams in Brazil, Ethiopia, and Sri Lanka. We were focusing on cutaneous leishmaniasis, or CL, which is a disease caused by infection with a parasite, which is transmitted by the bite of a sandfly. And we wanted to look at the wider aspects of the disease beyond the biology. So we were looking at the psychosocial aspects, at stigma and its effects, and at the patient journey in its entirety. So what happens when people first become infected? What do they do and who do they go to? And the project was in 3 phases. So in the first part, we looked at CL in communities using interviews, focus groups, and questionnaires. And then based on the challenges that we found, we designed interventions, and then we evaluated those. And running through the whole project was a strong thread of community engagement. And we set up bespoke community advisory groups in each of our field sites. And we also had communities of practice which brought together stakeholders, including policymakers and medical professionals. So looking first at Bahia in the north of Brazil, we investigated stigma through qualitative research and also using an established stigma scale. And we found that there was stigma, but it was moderate to low. Younger age groups had higher perceived stigma, and women were more affected than men. But what we really found in our communities in Brazil was that stigma affected the whole community. And there was one town in particular in which perceptions of that area were that there was high
numbers of CL, and there was a large landfill site. So there were really negative perceptions, and people didn't want to go there. And we also found there was greater stigma when individuals travelled outside the endemic regions where people were less familiar with the disease. And this happened particularly when people had to travel to get treatment. Looking now at Tigray in the north of Ethiopia, this was very different. So we found there were very high numbers of cases, and unlike in Brazil, CL was very rarely formally diagnosed or treated. And people would go to the primary healthcare centres and be told this disease is untreatable. And there were many stories locally about what the disease was and what it was caused by. And there was very low awareness that it was a parasitic disease that was transmitted by an insect. And here you've got some quotes that show the level of stigma associated with CL in Tigray. The first one saying that people panicked when they saw the faces of children with lesions, and people saw it as an outrage from God. In the second one, you can see that people withdraw from society because they have the lesions. And then the final one is a quote from someone who said that they were created twice. So they had a life before the disease and one after. So this is really affecting the quality of life of the individuals. Groups that were most affected included children who were kept off school, and this really affected their education, but also their social development. Women were affected. This really affected their marriages and partnerships. And in one region, there was a group of priests who were infected, and they were not allowed to enter the chapel when they had lesions. And this affected not only their faith, but also their livelihood. Moving on to North Central Province in Sri Lanka. And we found this situation was different again. So in Sri Lanka, very little research has been done on the concept of stigma, and there isn't a direct translation of stigma in Sinhalese. So we had to take care to avoid introducing stigma during our research. And we did many qualitative types of research, but we didn't use stigma scales in this region. And based on our findings in Sri Lanka, we set up a framework for addressing stigma. So we found lots of drivers, of which some are mentioned here. So fear was a big one, fear about the disease, fear of the wound and of disfigurement. Misbeliefs and misconceptions were also very important. So thinking about the parasite, the nature of the disease and how it's transmitted. And perceptions that the disease is a distortion and also treatment burdens and who is to blame for the disease and who caught it. And facilitators that reduce stigma included a better awareness about the disease, that it's curable, that it's not transmitted person to person, and also social relationships were very important. So we moved on to developing interventions with our communities. We focused very much on raising disease awareness, and we also did training for healthcare educational professionals, and we worked with policymakers as well to improve the patient journey. And I'll focus on the stigma and the disease awareness aspects here. So in Ethiopia, we took a very traditional approach. We did wide-scale awareness campaigns and workshops. We went to markets, to churches and schools. In Sri Lanka and in Brazil, we used a much more arts-based
approach to raise awareness of CL. And in Sri Lanka, we used a kalama, which is a traditional type of drama involving characters wearing masks. And we had a specific mask commissioned, which had a CL lesion on it. And we were able to address lots of the misinformation that we'd found about CL in communities using this drama. We also had some animations produced, both in Brazil and Sri Lanka, and these were shared on social media. They've been very popular. And then in Orobo in Brazil, you may remember the town that was very affected by stigma because of the high levels of CL cases, but also because there was a big landfill site. So we asked 8 women in the town to help us to make a community-based film. And they took lots and lots of clips, video clips of their lives. And these were put together into a 20-minute film, which was, if you could make a film about your life, what would it look like? The film has been really popular. We had a launch event in which we invited lots of policymakers and other dignitaries. And the film was also, it was also taken up by an Argentinian film festival. So it's been very popular, and it's also raised the profile of the town quite considerably. And you can see the film on YouTube. So really, some of the key points from the project were that art and communities are really important for raising awareness of diseases. Even in this case, where the film was not focusing specifically on the disease, these women have gone forward to be advocates for the project. And community-based support is really essential. There needs to be ownership of interventions for these to be effective. So thank you for listening. I hope you found it interesting. And if you would like to learn more about the project, we have a website. And I would like to thank all of the members of the team. We had a big team. It was 85 of us at one point. And we had so much help from all of our community members in our different field sites. And the project was funded by the NIHR in the UK. Thank you. Muchas gracias al video que nos ha compartido la doctora Helen. Y ahora damos la bienvenida al doctor Ricardo Gálvez Arévalo, quien expondrá sobre la prevención del estigma en salud mental y adicciones en Lima Sur. El doctor Ricardo Gálvez Arévalo es psicólogo y epidemiólogo con experiencia en proyectos de salud mental y enfermedades crónicas. Actualmente se desempeña como investigador asistente de Clima, Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud, y es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido, doctor Gálvez. Gracias. ¿Se me logra escuchar? Hola, Sí, hola. Sí, ya, perfecto. Sí se ve la pantalla. sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para que nos den la oportunidad para presentar nuestro proyecto de intervención que se realizó ya hace 10 años, que tuvo como objetivo tratar de prevenir y reducir las actitudes discriminatorias, las actitudes de estigma relacionadas a las personas que tienen algún trastorno de salud mental o abuso de consumo de sustancias psicoactivas en proveedores de salud que trabajan en el primer nivel de atención. Esto es importante porque justamente los proveedores del primer nivel de atención son la puerta de la población para el acceso del sistema de salud. Este proyecto fue liderado por la doctora Inés Bustamante hace 10 años, entre 2015 y 2016. Como ustedes, algunos ya sabrán, la doctora Inés ya no se encuentra físicamente con nosotros, pero bueno, su legado se ha quedado con sus mentoreados y por mi suerte me ha tocado acompañarla a ella en esos años como su investigadora asistente para realizar este proyecto. Em, de manera muy general, el estigma hacia la salud mental, no comprenderán, no ocurre de manera aislada, sino que es reforzado
por el poder de instituciones y medios de comunicación que legitiman estos discursos. Los trabajadores de salud, así como la población en general, viven en la misma sociedad, vivimos en la misma sociedad y estamos expuestos a recibir mensajes discriminatorios y también a transmitirlos. El estigma hacia la salud mental no solamente es un conjunto de actitudes negativas que se le da hacia un grupo poblacional, sino que es un proceso social y cognitivo que ocurre en este escenario en una relación de poder. Por un lado está el proveedor de salud y por otro lado está el paciente, y se da en un contexto sociocultural en específico y como ya veremos en un ratito, la población peruana sí representa por sus propias características un peligro para la atención a las personas que tienen alguna enfermedad mental. El estigma incluye estereotipos, prejuicios, pérdida de estatus, pero eso se traduce a nivel conductual en una discriminación, como la doctora Salazar mencionó, dejar de atender a un paciente por sus propias condiciones o dejar de considerar que el paciente se puede recuperar debido a algún antecedente de algún trastorno de salud mental. Y que eso al final puede limitar el acceso y la calidad de la atención oportuna que tendría que tener alguna persona que va a algún establecimiento de salud, en este caso por un problema de salud mental o por problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Este escenario sociocultural es principalmente importante en el Perú debido a las dinámicas que han sido reforzadas históricamente de desigualdades y diferencias socioeconómicas, y también porque el acceso a la salud mental sigue siendo limitado. Se sabe que solamente 3 de cada 10 personas reciben una atención oportuna y de calidad cuando éstas la necesitan, y este escenario era mucho más preocupante antes de 2015, antes de que se implementara las leyes de la masificación de los centros de atención mental comunitaria en nuestro país. Nuestro estudio se trató de un estudio, siguió una metodología de diseño experimental clásico con un grupo control y un grupo experimental con evaluaciones antes y después de la intervención, que tuvo como objetivo, como ya les había mencionado, prevenir o reducir las actitudes de estigma o discriminación que se le da a algunas personas que tienen problemas de salud mental. Trabajamos en los establecimientos de salud de Lima Sur, específicamente de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac y Pucusana. Fueron seleccionados utilizando un muestreo aleatorio, 6 establecimientos de intervención y 6 de control, que cada uno de los establecimientos fueron evaluados en su totalidad, todas las personas que forman parte del proceso de atención a una persona. Eh, este estudio se diferencia de algunos otros en que tuvimos la visión de poder incorporar a todo el personal, no solamente los médicos, no solamente los psicólogos, trabajadores sociales, obstetras, enfermeras, sino también el personal administrativo, el personal de vigilancia, el personal de limpieza, mantenimiento o de movilidades, porque ellos también reciben a los pacientes, también son la puerta de entrada a cualquier persona que llega al establecimiento de salud por una dolencia. La intervención en cada uno de los establecimientos donde se realizó la intervención duró 8 meses. ¿Y en qué consistía? La intervención está basada en el contacto, en donde no solamente se brindó información psicoeducativa a los proveedores de salud, sino también se les expuso testimonios en primera persona sobre casos exitosos de empatía y de acceso a los servicios de salud cuando padecen de una trastorno de salud mental. También se hizo juegos de roles para practicar la empatía o para promover ejercicios de empatía y reducir la distancia social. Se estableció un equipo de campeones en cada uno de los establecimientos de salud, que son líderes que nos ayudaban a monitorear y poder ejecutar cada uno de nuestros objetivos de las intervenciones. También y masificamos el MHGAP, que es el Programa de Acción para Superar las Brechas de la Salud Mental, que es promovida por la OMS, que es una guía que nos da pautas para el diagnóstico, manejo y derivación de alguna persona que tiene algún problema de salud mental y que está dirigida no solamente a profesionales de salud mental, sino a cualquier proveedor de salud.
También se hizo intervenciones basadas en el arte, en donde las personas utilizando pinturas o utilizando cualquier otro medio, como por ejemplo esculturas, mostraban percepciones, conocimientos y el debate de algunos mitos acerca de los problemas de salud mental, y terminaba con una discusión guiada para reflexionar sobre las actitudes y creencias. Y también se hizo un análisis de política y procedimientos en cada uno de los establecimientos de salud para poder identificar cuáles eran las barreras y los factores que fortalecían el acceso a los pacientes que tendrían alguna enfermedad mental. Para no dilatar más, utilizamos diferentes instrumentos dirigidos a evaluar los diferentes niveles de estigma en cualquier proveedor de salud. Estos son los resultados cuantitativos. Los resultados de este estudio los dividimos en cuantitativos y cualitativos. Con respecto a los cuantitativos, para la parte de las personas que formaron parte del grupo experimental, fueron 284 proveedores de salud y en el grupo control 223. Esta diferencia se debió exclusivamente por el azar, debido a las diferencias entre la cantidad de proveedores de salud en alguno de los establecimientos de salud, pero a nivel estadístico podemos ver que hay coincidencias o similitudes con respecto a las proporciones de las variables sociodemográficas, como por ejemplo sexo, estado civil, si es que trabaja en el área asistencial o es administrativo, el grado de instrucción, el tipo de profesión, y es que si tiene algún antecedente de formación en salud mental, alguna capacitación que haya recibido previamente en salud mental. Esto es alguna de las fotos en donde se hizo los procesos de capacitación a los establecimientos de salud. Algunas veces se hacían en el establecimiento de salud, algunas veces invitábamos a la Facultad de Salud Pública para realizar las intervenciones y cómo elaborábamos el equipo de campeones. Esto también es un ejemplo de cómo ellos expresaban sus emociones a partir del arte, y que después terminaba en una discusión para promover el acceso a este tipo de poblaciones. A nivel cuantitativo, como era de esperarse, luego de la aleatorización y en la línea base, había similitudes en todos los instrumentos que nosotros aplicamos, pero luego de 8 meses pudimos observar mejoras significativas en los niveles de estigma, evaluados por las dos escalas que utilizamos, que es la escala de Opening Minds, que evaluaba actitudes de estigma en los proveedores de salud en general, y otra escala que evalúa también actitudes de estigma, pero solamente dirigido a los que cumplen una función asistencial en los establecimientos de salud. También hubo una mejora en la percepción de recuperación de enfermedad mental, es decir, que tanto considera que un paciente puede llegar a cumplir objetivos de vida a pesar de sus condiciones, a pesar del diagnóstico que tenía previamente, independientemente de cuál sea relacionado a salud mental. A nivel cualitativo, también lo dividimos en dos puntos, en la línea base y en la línea final. Y al inicio de nuestra intervención pudimos recopilar algunos citas que se parece mucho al ejemplo que utilizó la doctora Salazar. Coincidía bastante en lo que nosotros encontramos, esta invisibilización de los problemas de salud mental, o el desconocimiento como sujeto, solamente consultar al familiar y no directamente al paciente, la atención y derivación rápida, es decir, se buscaba despachar, entre comillas, pronto a los pacientes que tenían algún antecedente de salud mental para evitar conflictos o por temor a conductas potencialmente agresivas. Em, También la atención preferencial más se aplicaba por una obligación legal que por convicción. Luego de la intervención pudimos encontrar algunos relatos interesantes que valoraban los debates o las sesiones críticas con el psiquiatra, que cambia las expectativas de pronóstico, como relatos que sí se pueden reinsertarse o que sí pueden tener logros de vida, el contacto y la sensibilización con los temas de salud mental, la masificación del uso del MHGAP para que dé pautas concretas del manejo de temas como la depresión y sus derivaciones, y el reconocimiento del uso de los campeones que favorecía la logística y seguimiento a los pacientes que eran atendidos en los establecimientos de salud. Como conclusión,
podemos dar cuenta de que el proyecto demostró que es posible implementar un programa antiestigma en el primer nivel de atención y que además tiene una buena aceptación en el personal. También es necesario de que sea una intervención integral, que sea considerada con todos los decisores políticos y que requiere intervenciones integrales educativas, no solamente educacionales, sino también que puedan utilizar estructuras basadas en el arte, que favorecen el debate, que favorecen la expresión de emociones. Y bien, esa es nuestra experiencia. No me quiero dilatar más porque sé que estamos contra el tiempo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gálvez. Finalmente le vamos a ceder la palabra a Fernando Olivos, quien nos hablará del activismo cultural y compartirá la experiencia de la acción Vivo con VIH. Fernando Olivos Vargas es artista plástico y activista. Actualmente coordina el proyecto Ciudadanías X en la Pontificia Universidad, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el cual utiliza el arte y la comunicación para promover los derechos humanos, con énfasis en el activismo cultural y la lucha contra el estigma y la discriminación. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, buenas noches con todos y todas. Sí, estudié en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad de Arte, hace bastante. Voy a compartir la pantalla y si me permiten un ratito. Bueno, un minuto, todavía tengo que poner esto acá. Primero, agradecer la oportunidad de poder presentar esta experiencia que hemos tenido trabajando desde el activismo cultural como una estrategia contra el estigma y discriminación, presentando una acción que hicimos este año, se van a cumplir 20 años que la hicimos, que se llamó Vivo con VIH. Muchísimas gracias, la verdad, por todas las anteriores presentaciones, de verdad, permiten un poco reflexionar, a entender, aprender qué es lo que he estado haciendo en los últimos 20 años con tanto investigador e investigadora con la que hemos podido trabajar y poder entender un poco más el proceso eh, y la reacción, la acción en cuanto a el arte y su impacto, ¿no? Como artistas generalmente no andamos en esta faceta de la creación y de la expresión. Pero primero quería mencionar, preguntarnos, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por activismo cultural? La doctora Jimena Salazar lo ha mencionado en su presentación un poco, pero yo iba a ir más por el ejemplo. Mi presentación va más por el tema, la parte práctica. Yo quería presentar primero antes una acción de Lalo Quirós en el 2006 que cuestionaba en ese momento las instituciones. Estos carteles gigantes se ponían en diferentes, iban con personas que iban atrás, iban caminando y de un momento a otro la ponían, se puso, me acuerdo, en la Nunciatura, en el Palacio de Gobierno, pudieron ponerlo en la municipalidad, no sé si llegaron al Congreso, creo que sí, pero claro, bueno, es súper actual. Al final esta intervención, ahora más que en ese entonces, así que se imaginan la potencia de una reflexión sobre de qué sirve lo que tenemos, para qué. También fue cuestionada por el tema uh, si lo que queremos reforzar las instituciones, por qué ir en contra, ¿no? Pero bueno, ese es como un tema de reflexión. Pero creo que lo impactante es qué cosa nos lleva a pensar esto, ¿no? Otra acción que fue muy simbólica, muy importante en su momento, fue de activismo cultural, fue Lava la Bandera. Todos la recordamos en el año 2000, bueno, no sé si todos, pero por lo menos los que estábamos ya grandes en esa época, o los que participamos en esta acción, que fue hecha por el colectivo Sociedad Civil, luego de las elecciones de
del 2000, la de Fujimori, la que fue un desastre, bueno, se comenzó con esta acción todos los viernes de 12 a 3 de la tarde, lavando la bandera, y esto se llevó durante 6 meses solamente. ¿Por qué durante 6 meses? Porque justamente en noviembre, justo el 21 de noviembre, fue que este personaje Fujimori renunció y bueno, el Congreso lo desaforó y la última lavada de bandera contra lo que se luchaba fue el 25 de noviembre. Funcionó, así que deberíamos hacerla otra vez, creo. Porque sí. Acá hay unas fotos justamente de lo que se hacía todos los sábados. Bueno, en esa época se podía manifestar. Esa es la otra cosa importante que la diferencia con ahora, ¿no? Esto es casi imposible hacer ahora. O sea, podrían hasta matarnos literalmente. Ya yendo para otro lado, creo que quería presentar esta canción de Charly García del año 83, Los dinosaurios, cuestionando justamente pues, decirlo sin decirlo, ¿no? Creo que esa es la potencia de la manifestación artística, del arte, en este caso de la música, de poder denunciar algo sin que, y sin decirlo específicamente, ¿no? Usando la metáfora. Y creo que, claro, fue el último año de la dictadura argentina, de la guerra sucia espantosa, que en este año, en el 83, se evidenciaba escandalosamente y fue allí que acabó. Todo esto lo hemos venido, bueno, y a partir de esto quería mencionar que desde nuestra universidad, considero parte de la universidad después de tantos años, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, venimos trabajándola desde el proyecto Ciudadanías X, Activismo Cultural y Derechos Humanos justamente, que precisamente también cumple, no, un poco más de 20 años que tenemos con el proyecto. Y es lo que tratamos de hacer, ¿no? Dentro del Ciudadanía, así que se desarrolla, de hecho, dentro del CIS, dentro del Centro de Investigación en el que trabajamos, en el que se ha conjugado todo esto, ¿no? Investigación, arte, activismo y acción, que es lo que nos motiva a desarrollar acciones precisamente sobre ciertos temas estigmatizados. Y de ahí quería conversar, mencionar algo justamente de lo que Jimena también mencionó. El activismo cultural no trabajamos como si fuera algo, arte específicamente, ¿no? Podríamos decir que es una expresión, para luchar contra una situación que vemos, que identificamos y que de otra manera, para poder visibilizar que de otra manera no podría mencionarse. Recordamos la canción de Charly García y movilizar, ¿no? Emocionar, tomar conciencia. Lo que busca el activismo cultural es los cambios culturales, que son las cosas más complicadas de cambiar dentro de una sociedad, ¿no? Lo que queremos es usar el arte, las herramientas, la comunicación, estas como herramientas, como la comunicación y la cultura para generar una toma de conciencia, un cambio que pueda ya dar cambios, generar cambios reales. ¿Cómo empezamos ya yendo al tema específicamente de la intervención de la acción vivo con VIH, ¿no? Que va en la conferencia mundial de SIDA de Bangkok, en Tailandia, en el 2004, tuve la oportunidad de presentar mi trabajo, una propuesta específicamente preparada para la conferencia, y para poder realizar el trabajo, tuve un trabajo de inmersión individual con médicos, personas que trabajaban con personas con VIH, pacientes con VIH, y salió una respuesta. Fueron un trabajo muy simbólico, trabajando en base a
a estos patchwork que se hacían en memoria de personas que fallecían por VIH y que siempre se exponían en las conferencias mundiales de SIDA, y en base a eso trabajar el tema del jardín, de la respuesta, del amor como respuesta hacia las personas que viven con VIH, al estigma, ¿no? A partir de eso es que conversando decidimos trabajar con más artistas, involucrar a más artistas para hacer un proceso similar, y que, bueno, el proceso al final duró como 8 meses. Pudimos desarrollarlo gracias a la Fundación Givos de Holanda, que nos permitió hacer esta locura, porque no sabíamos qué iba a salir de esto, no sabíamos, como en el trabajo que presenté en la conferencia, no había algo definido para desarrollar, para presentar, con un grupo de artistas y creadores, investigadores también. Comenzamos a desarrollar esta acción tratando de entender qué cosa era el VIH empezando. No quería mencionar justo lo que mencionaba Jimena, este estigma hacia el VIH, hacia las personas que viven con VIH. También claro, los familia también sufre el estigma. Los que trabajamos en el tema o los que desarrollamos algo relacionado con el VIH también se crea este estigma, ¿no? Esto de que, pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué trabajan estos temas, ¿no? Habiendo otros más simpáticos de trabajar, no sé. El desarrollo de la acción nos permitió entender un poco eso. Y recordemos también que el VIH en el Perú es una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres y personas y mujeres trans. Entonces había un doble estigma también aquí. Otra cosa, en el 2004, cuando comenzamos a desarrollar la acción, y en el 2005 la presentamos, recién estaba dándose el tratamiento antirretroviral. No había, era todavía sinónimo de muerte o de algo, como mencionaba Jimena, algo pecaminoso, o porque tú tienes la culpa, tú te la has buscado. Pero también en todo este proceso, en este tiempo de tratar de entender qué hacer, y igual, entrevistas a médicos o conversaciones más a médicos, conversar con personas de grupos de ayuda mutua, ir a hospitales. Fuimos también con el grupo de artistas y creadores a la Posadita del Buen Pastor, que era no sé si existe aún, era un hogar para niños viviendo con VIH. Estaba estos eran como, que nos permitió también entender, ¿no? Cómo el estigma tiene esos matices. Era como un lugar privilegiado porque eran niños afectados por gente mala que las ha infectado de alguna manera. Básicamente, muchos habían nacido con VIH. En realidad todos habían nacido con VIH. Muchos de los padres y madres ya habían muerto, muchos eran huérfanos, vivían allí, o la familia los dejaba. Y en esa época recordamos mucho cómo el impacto del tratamiento antirretroviral, porque el hogar para niños viviendo con VIH era para niños. En realidad iban como a morir. Y ya estaban siendo adolescentes, las madres que dirigían el espacio estaban preocupadas porque decían, ¿qué van a hacer estos niños? Porque están creciendo y esto es un hogar de niños. Y sí, pues la situación estaba cambiando en ese momento. La intervención, yendo más específicamente, nos cuestionó muchas cosas, nos permitió entender muchas cosas, entender cómo funciona el estigma, y lo quisimos representar precisamente con la acción. La acción se llamó Vivo con VIH. Era una cosa personal, una cosa, no es
viven con VIH o vivimos o la sociedad vive. No, quisimos tocarlo de una manera personal. Nosotros vivimos con VIH. La sociedad, si en la sociedad existe el VIH, todos vivimos con el VIH y es un estigma que nos toca a todos. Y esto fue muy simbólico, eso nos permitió entender qué íbamos a hacer. ¿Qué pasó con esto? Creamos unos polos, unas camisetas, a los que le pusimos el sello. ¿Qué cosa hacíamos? Íbamos a hospitales y entregábamos, poníamos estos polos, estas camisetas, y cambiábamos el sello, el signo, el estigma por vida, por vivo, por vivir, por vivimos. Entender que más allá de un sello, que siempre va a estar allí, y eso me lo hizo entender una persona viviendo con VIH, porque yo decía, vamos a cambiar el sello y vamos a eliminarlo. Y me decía, no, nosotros vamos a vivir con VIH siempre. Este sello va a estar ahí, pero podemos tener otra visión, podemos ser humanos y entender que las personas, que el sello que está allí es una persona, no es una marca solamente, es una persona con vida, con historias, con familias. Y el cambiar este sello era muy simbólico, sobre todo porque lo cambiábamos era para médicos, personal de salud, personal de servicio, como mencionaba el compañero que me presidió, íbamos también a las personas que estaban en seguridad, y eran los que identificábamos, gracias a las personas de los grupos de ayuda mutua, dónde se daba más la discriminación, ¿no? Entonces íbamos justamente a esos lugares. La acción era un compartir de energía, como mencionó Jimena en un momento, ¿no? La acción era muy íntima, muy personal, y no era una actuación, realmente era una conexión emocional, porque uno, a ver, imagínense ponerse un polo y que alguien te esté tocando, te pinte en tu cuerpo, que ese contacto que no se lo das a muchas personas, igual era cuando la interacción que uno tenía hablando con la persona, ¿no? Entendiendo que muchos estaban muy comprometidos, pero esto era como para simbolizar el entender este sello, que igual, las personas que trabajaban con personas con VIH, igual, muy comprometidas, no entendían tampoco el impacto del estigma y el tener un polo puesto, o sea, tener todos un sello que estaba siendo cambiado en el momento. La acción era, íbamos con muchos artistas, más de los que hicimos, muchos voluntarios, que mientras hacíamos la acción, hablábamos con la persona, acababa con, realmente cuando le terminábamos el polo, nos dábamos un abrazo porque había un contacto muy íntimo como decía, estás tocando una persona allí, te está dejando pintar y simbólicamente eh, chocando emociones. Esto era realmente bastante agotador. Realmente no era un acto. Yo sé que los escénicos, los artistas escénicos pueden manejar esto y actuar. Esto no podía ser una actuación, era una emoción real. La hemos llevado a muchos lugares, muchísimos lugares, tanto aquí al interior en regiones de aquí del país y fuera, que hemos tenido la oportunidad de ir a conferencias. Estas son imágenes de cuando presentamos la primera vez. Tenemos al doctor Botuso del Instituto de Medicina Tropical, que también fue parte de la acción. Pudimos llevarla al Congreso de la República gracias a la congresista Hilaria Supa y a personas viviendo con VIH que nos acompañaban. Y pudimos hacerlo también con el entonces ministro de Salud, Hernán Garrido Leca. Y esto no solamente quedó allí, cuando se daba esta acción, se daba información sobre el VIH, rompiendo un poco de los mitos y los estereotipos
de la enfermedad, de la infección que se pudiera dar. Y no solo eso, había muchos artistas que querían ser parte de la acción, pero no por tiempos y todo, no podían ir con nosotros o ser parte de la creación, porque tomó mucho tiempo también, pero hicimos que estos artistas pudieran intervenir estas camisetas en sus talleres. Entonces, ahora tenemos una colección como de 30 camisetas que para diciembre de este año, cumpliendo los 20 años, vamos a poder exhibirlas en nuestra universidad. Y no solo eso, sino que pudimos sacar una publicación que rememora toda la experiencia y todo lo que encontramos, todo lo que pensamos, desarrollamos, imaginamos y lo que quisiéramos, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo de hace 20 años y el VIH lo mismo. Eh, y no quería terminar sin dejar de mencionar a los artistas que estuvieron y creadores, el equipo creativo que es con el que pensamos y repensamos y vimos cómo desarrollar esta acción que no pueda tener ningún hilo, que pueda no funcionar. Lo interesante fue que algunas cosas las cambiamos sobre el camino y eso es una cosa importante como una acción artística porque es eso, el arte es modificar, cambiar, ser creativo para ver si algo no funciona, cambiarlo en el momento, ¿no? Y yo quería, antes de terminar, aquí pueden encontrar más información sobre las acciones de Ciudadanía X, porque Vivo con VIH fue la primera que hicimos, pero nos permitió jalar la madeja de por dónde venía la discriminación y llegamos también a esta discriminación o el sistema mismo que permite que se dé esto, ¿no? Pudimos hacer en la última intervención que se llamó Macholandia y de la que pongo esta foto porque realmente creo que al final luchamos por las nuevas generaciones. Nosotros ya no vamos a ver mucho de los cambios, pero si esto es a largo plazo, al final luchamos por lo que están quedando y tenemos que seguir luchando. Estamos en una situación muy difícil mundial y local que nos permite, que tenemos que repensar muchas cosas y para poder dejar un mundo mejor pensando en el bien común. Y eso es lo que nos hace levantarnos todos los días por las mañanas. Muchas gracias. Palabras finales, damos pase al doctor Carlos Cáceres. Bueno, solo quería agradecer a todas y todos los ponentes por sus muy interesantes, provocadoras y en realidad yo diría muy sentidas presentaciones. Y porque creo que como universidad que trabaja en salud tenemos que abordar los aspectos sociales, los determinantes sociales de la salud y el estigma es un determinante social fundamental, ¿no? De la experiencia de salud o enfermedad. Así que es importante conocerlo y trabajarlo, ¿no? Y es una oportunidad para estudios multidisciplinarios donde involucramos a investigadores sociales, ¿no? Junto con los equipos que trabajan en, digamos, los aspectos biológicos y clínicos, ¿no? Bueno, nada más también agradecer mucho a los participantes que nos han seguido hasta este momento y que tengan unas buenas noches. Muchas gracias.